Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos la segunda mesa de debate de las tres que se han organizado como actividad complementaria a la exposición sobre la obra de Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra. Ayer tuvimos la primera y hablamos de Tembel y de la arquitectura en Tenerife a lo largo de los últimos 40 años. Hoy tenemos una mesa que girará en torno a la integración de las artes y la arquitectura, que viene a reconocer pues, la labor de Javier y Vicente en esa digamos, faceta de integración de las artes plásticas dentro de su obra, y mañana hablaremos de arquitectura y fotografía. La mesa de hoy ha sido un poco accidentada porque bueno, nos acompañan Juan López Salvador y Javier González de Durana como moderador. Tenía que haber estado aquí hoy Pepe Abad y Juan Gopar, pero por diversas circunstancias pues no han podido estar, con lo cual, bueno, me sumo yo, lo siento porque no es lo mismo, pero pasaré unas imágenes al final para comentar lo que Pepe Abad quería enseñarles y bueno, y al hilo de la conversación pues comentar con ustedes los temas que puedan surgir. Javier, cuando quieras. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Estoy como en mi casa, encantado de volver a estar en este escenario, sobre todo por estar motivado por la exposición de unos amigos, Javier y Vicente, a los que tanto aprecio y cuya amistad pues, me honro en tener, ¿no? Es un placer volver a estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ayer Juan Cruz aquí mismo dijo que la arquitectura integra todas las artes, incluida la felicidad. Fue una suerte de desvío poético que tuvo Juan aquí al considerar la felicidad como un arte, ¿no? Realmente es complicada la felicidad, pero bueno, llegar a tanto como eso. Pero bueno, estuvo bien la alusión, aunque yo creo que debería haber dicho, o quiso decir, que la arquitectura implica la posibilidad de la felicidad, más que la felicidad, porque la arquitectura también implica la posibilidad del infierno o del malestar, ¿no? Y no solo por la configuración arquitectónica del lugar que se habita, sino por las relaciones humanas que dentro de la arquitectura se despliegan. O sea, la arquitectura, por tanto, puede ser posibilidad de felicidad o de lo contrario. Lo que sí es verdad, o es una verdad canónica, académica, desde hace varios siglos, es desde pues, los tratadistas italianos del Renacimiento, ¿no? Serlio, Vasari, Vitruvio, tal, establecieron una especie de verdad canónica que no ha sido contestada, no ha sido rebatida durante muchos siglos, que decía que las artes, sobre todo las artes, la pintura y la escultura, eran hijas de la arquitectura, porque lo que ellos conocían desde los testimonios que llegaban desde Grecia y Roma era que, bueno, pues en principio la pintura, a falta de testimonios de pinturas objetuales, como muebles, ¿no? Pues las pinturas pertenecían al inmueble, ¿no? A la pared del templo, ¿no? Y que una vez creada la arquitectura aparecía la posibilidad de la pintura sobre el muro, con el soporte del muro, y que con el devenir de los tiempos pues esa pintura se había desprendido de alguna manera del muro y se había convertido en un objeto, aunque de aquella época helenística y clásica pues no quedaran especialmente testimonios, si es que las hubiera habido, porque claro, el soporte de madera o de textil, pues cabía suponer que no hubiera sobrevivido el paso de los siglos, ¿no? De la misma manera que pensaban esto de la pintura, pues pensaban más o menos lo mismo de la escultura, ¿no? La escultura nace como relieve en el muro,
como bajo relieve, luego como alto relieve, luego se desprende del muro y se convierte en un objeto tridimensional, exento, autónomo, o nace del muro o nace de la columna, ¿no? O del capitel, ¿no? O sea, un elemento tectónico que soporta un arquitrabe, un dintel o una jamba de una puerta y tal, y se termina desprendiendo y se convierte en otra cosa, en algo que tiene valor por sí mismo, ¿no? Esta verdad que establecieron los tratadistas italianos, pues claro, lo hacían en base a lo que ellos conocían, ¿no? Es verdad que la pintura empieza siendo un mural, o quizás no, pero no en el muro de la arquitectura, sino en el muro de la caverna, ¿no? En un muro geológico. Pero ellos no lo sabían, ¿no? Y probablemente incluso es posible que antes que en el muro de la caverna la pintura naciera en la piel de un sujeto, ¿no? Como un tatuaje, que aunque fuera muy simple, muy sencillo, pues sin embargo ya era portador de un simbolismo y por lo tanto era arte, ¿no? Y desde luego también conocían el hecho de que aquellos mismos sujetos que se tatuaban o pintaban la pared de la caverna, pues también hacían unas esculturas pequeñitas invocadoras de la fertilidad que eran de este tamaño y que, por supuesto, lógicamente no tenían un origen arquitectónico porque no había, en la caverna no había necesidad, y que eran unos objetos autónomos, o sea, claramente simbólicos, ¿no? No sabían eso, pero esa especie de idea de que hubo un tiempo pasado en que las artes estaban agrupadas, que después se separaron, pero que vivieron durante una temporada conjuntamente y que después, de alguna manera, revivieron más o menos transmutadas durante la época medieval, con el románico y con el gótico, eso hizo crear la ilusión de que había existido una edad dorada de convivencia de las artes, situada ahí en un pasado impreciso, bueno, sí, helenístico y demás, pero que hubo una edad dorada de convivencia de las artes y la arquitectura. Y ese ideal, esa especie se convirtió en un anhelo a repetir, a buscar. Y, por ejemplo, en los últimos 125 años pues, se repitió en varias ocasiones esa búsqueda de integración con el modernismo, con el Art Nouveau, en que la arquitectura integraba pintura, escultura, incluso las artes las artesanales tradicionales, la vidriería, la azulejería, la ebanistería, la herrería. Bueno, hay un intento de integración de todo ello, ¿no? Luego, poco tiempo después, pues la Bauhaus de Weimar, también desde unos presupuestos estéticos e ideológicos diferentes, pues también intentó, ¿no?, la convivencia de las artes. Después, poco después, pues en México se produjo aquel maridaje espléndido de arquitectura y pintura, que dio lugar a unos frutos interesantes. Y bueno, ha habido esa repetición. Y yo creo que Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra son como parte de los últimos profesionales que intentaron esa convivencia de las artes y la arquitectura, lo que se manifiesta claramente en la obra que ellos han realizado y que es el motivo que nos reúne aquí, precisamente, ¿no? En todo caso, yo creo que para que se produzca la integración o las integraciones que se han producido de arquitectura con artes visuales, plásticas, han tenido tres vías de desarrollo posibles en los últimos tiempos, ¿no? Ya entrando en la contemporaneidad y dejándonos de historias. Una es el proceso correlativo, que consiste en que un arquitecto hace su obra y cuando la tiene acabada le invita a un artista a que, oye, pues mira, me gustaría que, no a mí, no al arquitecto, sino al promotor, que es el que te va a pagar la obra, dice que acepta que pongamos una escultura ahí o una pintura allá. Es decir, primero va uno, el arquitecto, y después va el otro, en correlación, correlativo. Luego existe un segundo proceso posible, que es el cooperativo, que consiste en que arquitecto y artista se ponen de acuerdo para que durante el proceso de construcción de la obra se realice también la obra pictórica o escultórica. Es decir, cooperan y las herramientas de uno le sirven al otro, incluso no solamente porque las herramientas les valen, sino porque igual en el proceso de construcción del edificio es preciso hacer anclajes en los encofrados o algo que solamente en ese momento de la construcción es posible realizar. Ese sería el proceso cooperativo.
muy interesante, más interesante que el anterior, que el correlativo, que es que, bueno, coloca una escultura ahí, ¿no? Y luego está el tercer tipo de proceso, que es el más raro, el menos abundante, pero sin embargo el más fértil, que es el colaborativo, en el cual arquitecto y artista se ponen a trabajar desde antes de que cualquiera de los dos haya trazado una línea sobre el papel. Entonces, bueno, tenemos este encargo, vamos a colaborar en la formalización de este encargo desde ahora mismo. Vamos a ver, me han pedido que haga un hospital, un no sé qué, una escuela, un colegio, lo que fuere. Vamos a ver cómo podemos hacer una integración empastada, armónica, o sea, en el que casi la arquitectura y la obra plástica sean indiscernibles de una o de la otra, es decir, que estén ahí, pero que sea tal el maridaje que quizás no sea posible reconocer en primera instancia. El edificio siempre se reconoce que es del arquitecto, pero que igual no se reconoce cuál es la obra del artista, pero está ahí, ¿no? Y a este propósito raro, difícil, pocas veces visto, aunque se ha comentado antes un caso en un paseo con Ildefonso Aguilar, que luego alguien comentará, ¿no? Supongo. Yo conozco un caso, bueno, conocí en su día en Nueva York, en la parte sur de Manhattan, muy cerca de las Torres Gemelas, a César Pelli, el arquitecto argentino-estadounidense, le pidieron que en unos terrenos ganados al río, que había sido ribera de río, justo al borde, al límite mismo de las Torres Gemelas, se habían ganado una extensión y quería urbanizar ahí la autoridad portuaria, que era la dueña de los terrenos, quería construir pues, unos edificios, un apartamento y un parque. Y cuando César Pelli hizo los edificios, muy postmodernos, y llegó el momento de acometer la urbanización de una extensión bastante grande de parque ribereño, y la autoridad portuaria le dijeron, mira, César, queremos que en este parque tú lo diseñes y tal, pero queremos que colabores con artistas, ¿eh? Entonces él dijo, se puso un poco así como, ¿cómo? Yo soy un artista, perdón. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de colaborar con otros artistas? O sea, no, yo soy un artista ya, ¿no? Y se manifestó un poco un rechazo, ¿no?, a esa propuesta de colaborar con los artistas. Bueno, la autoridad portuaria insistió, oye, mira, es que no se trata de que se coloque una escultura aquí, un no sé qué allá, sino que haya algo integrado en este parque, ¿no? Que no necesariamente se manifieste de una manera clamorosa, ¡ay, la escultura de fulanito! ¡Oh, mira allí, no sé qué, el mosaico de no sé quién! Sino que hagáis algo que sea singular por la manera en la que se ha producido el diseño a través de la aplicación de una confluencia de inteligencias de diversa naturaleza, técnicas arquitectónicas, artísticas, y que dé un resultado que sea artístico, aunque no parezca evidente que lo es, ¿eh? Bueno, aceptó la propuesta, un poco de mala gana, pero la aceptó. Después fue un leal colaborador con los artistas y la verdad es que el parque, yo no sé si existe, porque después de todo lo que pasó con las torres y tal, no sé si eso existe todavía, pero resultó un parque muy sorprendente porque uno entraba allá, fue mi caso, yo entré sin saber toda esta historia que estoy contando, y uno notaba que aquel parque era distinto de alguna manera que no sabía muy bien precisar, ¿no? O sea, bueno, era un parque magnífico, estupendo, con una especie de mirador que sobresalía sobre el agua del río, ahí había unas vereditas, al final de la veredita aquella había una pérgola y la pérgola estaba sostenida de una manera singular, aunque no se sabía muy bien por qué. Luego había unos mosaicos también, unas piedras, luego unas rocas ahí como abandonadas, que parecía que alguien se había olvidado retirar y tal, pero todo aquello daba una singularidad al parque que llamaba mucho la atención, ¿no? Después supe que se había producido esta colaboración entre el arquitecto y los artistas, y habían sido unos artistas pues paisajistas, minimalistas, artistas de land art y demás, que habían colaborado aportando ideas y renunciando a la autoría manifiesta de su aportación, renunciando a ella.
Y esto dio lugar a esta especie de trabajo, digo, de un proceso colaborativo muy raro de encontrar, pero que dio lugar a una obra extraordinariamente singular, ¿no? Bueno, y de momento yo lo dejo así, para luego ya continuar. Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan López Salvador, escultor. Primero que nada, agradecerle a Vicente Saavedra que haya pensado en mí para intervenir en esta mesa redonda de su magnífica, con motivo de su magnífica exposición. Aunque no tuve la oportunidad de colaborar profesionalmente con Vicente Saavedra, pues hemos tenido una relación de amistad y amigable durante muchos años. Así que lo que voy a hacer es presentar un poco unas imágenes de mi trabajo en colaboración con otros arquitectos. A ver si... bueno, como decía, iba a presentar unas imágenes. Realmente mi trabajo ha estado fundamentalmente basado en el paisaje y es una suerte, además de representar el paisaje, poder intervenir en él. Entonces, pienso que la intervención dentro del paisaje le da digamos, una fijación, un enriquecimiento a un punto de vista que concentra y además de emocionar la obra en sí, hace apreciar más el entorno y es lo que intentamos conseguir los artistas. Primero que nada voy a presentar dos obras que para mí son un poco emblemáticas e icónicas porque están en dos puntos muy excelentes y muy visitados, que son uno en el sur de Tenerife y otro en el norte. Y son dos espacios públicos en sitios turísticos y entonces he realizado unas obras que en cierto modo también son habitables, que la gente se sienta en ellos, se saca la foto. Esta que estamos viendo es una trampa de viento de la serie mía de trampas de viento, que considero que es una característica que deben tener las obras de arte, que te atrapen, que sean una trampa para el espectador. Entonces esta fue realizada en colaboración con Correa y Esteves en el Paseo Marítimo de Arona y es una pieza donde la gente se sienta. Bueno, esta es otra foto donde se ve una gente reposando en esa pieza y bueno, otra foto de la misma escultura. Esta, como he dicho, está situada en el Paseo Marítimo de Arona y pienso que es una pieza muy fotografiada donde todos los turistas y visitantes pues tienen un rato de esparcimiento, se sacan la foto y descansan un poquito. La otra está en el puerto de la Cruz y fue realizada en colaboración con los arquitectos Arsenio, Eustaquio y Corona. Y fue una cosa más, digamos, más desplegada, donde había una fuente que era una lámina de agua, todo basado en las columnas basálticas y una serie de elementos que sirven como bancos o para echarse, y esa lámina de agua es un sitio de esparcimiento donde la gente se refrescaba, se lavaba los pies de la arena después de la playa. Y siempre ha estado muy concurrida y la gente acaba el paseo ahí del recorrido de la avenida del puerto, pues acaba descansando ahí y también sacándose sus fotos de recuerdos. Esta es la lámina de agua de la que le he hablado y la gente pues pasea por ella, los niños chapotean, las palomas beben agua, etcétera, etcétera. Este es el mismo espacio donde se ve que siempre está muy concurrido. Afortunadamente esta se restauró hace poco. Un técnico, don Pedro Afonso, se molestó en copiar todo el trabajo que se había hecho, que estaba muy deteriorado, y lo reprodujo fielmente. La verdad que
le estoy muy agradecido por su esfuerzo. Aquí vemos a las palomas en el mismo espacio y esta es también de esa misma situación. Esta es una obra para un parque también en el municipio de Arona, en colaboración con el arquitecto Federico García Barba, y él quería un bloque, como iba a haber mucha vegetación, algo muy sólido, entonces me remitió a un cristal volcánico, la hojita, y lo hice en tamaño lo mayor posible, lo mayor que pude hacerlo. Este es un mural interior que está en la Casa de la Cultura del Parque de la Granja, de grandes dimensiones. He realizado murales en madera de tea, casi siempre representando disyunciones basálticas, las columnas y formaciones más o menos volcánicas. Esta es una intervención también en colaboración con los arquitectos Correa y Esteves, dentro de un edificio, del edificio Múltiples 2, donde realicé un cráter compuesto de 49 prismas de acero inoxidable y bronce, y que está metido dentro del estanque que sirve para alguna emergencia de incendio, el depósito de agua del edificio, digamos. Esta es otra perspectiva de ese cráter que se ve desde la planta alta. Esta cultura está en otro paseo marítimo en Lanzarote, en la playa de los Pocillos, y es basada también en las disyunciones basálticas realizadas en acero corten. Este es un acantilado, un mural interior en un colegio, está visto desde abajo en la perspectiva que tiene, y un poco representa las aristas de los volúmenes, está realizado en perfiles de hierro y representa las aristas de los volúmenes que se forman con las columnas y los diques basálticos en las paredes volcánicas. Esta escultura está en el aeropuerto Reina Sofía, está colgando del techo, y también es una composición de volúmenes que la titulé Cresta, y es una composición bastante grande. Lo que pasa es que aquí está la foto de cuando estábamos trabajando en ella, y nada, representa los volúmenes y una franja ya de un deslizamiento como una corriente del magma. Esto es un detalle de esa obra que se aprecia mejor. La composición está realizada en cobre patinado. Esta es una escultura sobre una fuente, sobre una lámina de agua de un estanque en la zona de Alcampo. Es una de las esculturas metálicas primeras que yo realicé. Esto es otra fuente que está vacía, por cierto, en Valle de Gran Rey, en una placita, y también está sobre un hexágono que representa pues ese trabajo que yo siempre he practicado, basándome en esas formas hexagonales de las columnas basálticas, y del centro surgen otras 7 columnas, me parece, erosionadas, pero también esas sí realizadas en basalto. Esto es un detalle de un transporte, de una instalación. Esta escultura está en el municipio de Tacoronte. Se hizo cuando el centenario de Óscar Domínguez, y fue en colaboración con Juan Antonio Pinto, que hizo un poco todo un proyecto de urbanismo dentro de ese municipio. Esta es la rotonda del Calvario. Esta fue una colaboración con Manuel García Gómez, que está en la Facultad de Ciencias de la Información,
que otra vez vuelven a aparecer las columnas con una serie de piezas en medio de otro material como si fueran más diferentes. Esto fue una colaboración con Cristóbal Vargas en el cementerio de Valle Gran Rey. Y fueron dos enormes puertas que muy sólidas y abiertas y con una forma que yo considero espiritual, que me parecía muy apropiada para ese cementerio, y realizadas en madera con una textura. Esta es la otra puerta. Después también diseñé las verjas de los huecos de las paredes del cementerio y lo hice con un motivo no representativo, sino un poco sobre composiciones, basándome en las palmeras que tan abundantes son en ese valle, en Valle Gran Rey. Este es otro ejemplo de valla, de celosía. Otro más, aquí tenemos las palmeras al fondo. Y esta es una anécdota, la última escultura que he vendido, que está en un edificio en Varsovia. Y creo que la instalación definitiva iba a estar en uno de los patios, pero en su momento me mandaron esta foto que la tenía allí arrimada. Pues nada, muchas gracias por su atención. Te puedo hacer algunas preguntas sobre lo que has enseñado. Las dos primeras obras tenían, aparte del componente artístico, de ser obras que tienen un sentido por sí mismas, también tienen una utilidad pública, ¿no? Una es la primera, era un banco donde la gente se sentaba, la otra era pues donde la gente se limpiaba los pies después de la playa, o en fin, o se jugaba, los niños chapotean. Esa decisión de que fueran unas esculturas útiles, además por el componente artístico, ¿fue una decisión tuya o te lo pidió el arquitecto, el urbanista o el ayuntamiento del sitio donde fuera? Bueno, yo creo que fue una decisión más bien mía, que la escultura en sí no fuera una cosa que mires de lejos, sino que intervengas un poco en ella, que se pueda transitar, un poco que se pueda habitar, que se utilice para descansar, para como escenario para sacarte la foto, algo así, sí, ¿no? Sí, vamos, que fue de tu iniciativa, no fue Sí. una petición del encargante o lo que sea, porque igual podía haber ocurrido que en algún sitio donde había unos bancos al lado de la fuente, pues ahí estuviera destinado que hubiera unos bancos. Bueno, probablemente también cambiáramos impresiones sobre eso, sobre la utilidad, que fuera algo utilizable, ¿no? Sí, porque, claro, y esa es la siguiente pregunta. El grado de intercomunicación que tuviste con el arquitecto, con el urbanista, ¿cómo fue de profunda? O cómo, es decir, tú te dijeron, mira, ahí hay que poner una fuente, ahí hay un sitio para una escultura, y acabó ahí, digamos, la relación con el arquitecto, o hubo una conversación entre vosotros y decían, pues mira, aquí conviene que sea de este material o de este otro no, o que tenga este aspecto, o que tenga agua o que no tenga agua. No es, naturalmente, siempre yo he intentado en todas las relaciones pues llegar a un consenso de que tengamos un punto de vista lo más unificado posible, tanto la otra parte como yo, ¿no? Ya. Bien, bueno, y luego una tercera pregunta, no sé si luego quieres seguir tú. La responsabilidad de la conservación de esas obras, ¿no? Digamos, existen dos tipos de responsabilidades. La pública, si el elemento artístico está en una plaza pública, en un edificio público, tal. Y luego está la responsabilidad sobre el cuidado, mantenimiento, conservación, restauración de la obra si está en un edificio privado, ¿no? Entiendo que en el caso de lo público se actúa desde las instancias municipales o que fueren
para mantener eso en un estado de decencia visual, ¿no? O sea, se cuida, se mantiene, se limpia. Pero te quiero preguntar si es así, si ha sido así con tus obras o tienes alguna queja. No, y déjame terminar, porque en el caso de las esculturas en edificios privados es más complicado. Claro, el arquitecto coloca una obra en un edificio de apartamentos o de pisos o no sé qué, que después de haberle convencido al promotor que merece la pena hacer ese gasto, porque el promotor puede decir, no, me lo ahorro, no quiero, no sea. Pero si el promotor, bien porque él quiera o bien porque sea convencido por el arquitecto, decide colocar una pieza escultórica, por ejemplo, pictórica, en un edificio, cuando luego ese edificio se entrega a los futuros usuarios, a los propietarios del condominio, de los pisos, o lo que sea, claro, no queda claro en ningún sitio, no queda escrito en ningún sitio quién se responsabiliza del mantenimiento y del cuidado de esa obra. Claro, el del segundo derecha, el del cuarto izquierda, toda la comunidad a la vez. Esta situación de que en lo público es más fácil incluso de exigir a lo público y cuida eso en lo privado. Bueno, a ver, cuenta. Por ejemplo, en el caso de la escultura de la primera que puse, la de Arona, yo creo que tengo un fleje de escritos dirigidos al alcalde, al concejal de urbanismo, hasta el concejal de cultura, el concejal de turismo. He recurrido también a instancias, digamos, superiores, al Cabildo, hasta el Gobierno de Canarias, porque está totalmente abandonada, no ha tenido ningún mantenimiento. Nunca me han contestado, nunca. Solamente en una ocasión la viceconsejera de turismo de aquella época, doña Pilar Parejo, hizo un encargo de restauración mediano a la empresa que lo realizó, pero eso hace ya 10 años probablemente, y he seguido recientemente poniendo escritos y diciendo, oiga, que es un sitio que ustedes mismos utilizan porque la sacan en todos los papelitos, bolsas, todo lo que distribuye como el ayuntamiento, tienen esa imagen y son piezas que necesitan un mantenimiento porque están al lado del mar. Y Juan, ¿tú cuando tuviste esos encargos, firmaste algún contrato? Sí, un contrato de ¿Y en ese contrato no había una estipulación que hablara de la responsabilidad del mantenimiento y la preservación? Porque además en esas obras públicas, por ejemplo, ahí intervenía, creo yo, Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento. Nadie se responsabiliza de eso. Ese es dinero público. Ya, pero dinero público debería hacerse cargo el Ayuntamiento ya. Y no lo hace. Es más, el mismo ayuntamiento, una imagen que limpia, queda, creo yo, que muy fotogénica y espectacular. El mismo ayuntamiento ha llegado a ponerle 2 banquitos de estos, de los más cutres posibles, a los lados y 2 papeleras en medio. ¿Y dónde está la foto? Pues es que tú deberías tener derecho a reclamar al ayuntamiento que quite esos banquitos y esas farolas o lo que fuere, porque está dañando a tu obra artística, que ahora es obra pública, pagada con el dinero de los impuestos. Es decir, yo creo que igual no se ha tenido, vista la inepcia de las instituciones públicas para mantener el patrimonio artístico público, no hay que seguir confiando en que esto vaya a mejorar en el futuro. Con lo cual, lo que hay que hacer, pienso yo, es comprometer legalmente a que eso va a ocurrir mediante un contrato en donde se estipule esa obligatoriedad. Porque es que si no, claro, ya sabemos lo que va a seguir pasando, que se van a seguir desentendiendo y se van a seguir poniendo papeleritas al lado de las obras o no va a haber ese mantenimiento que se merece la obra de arte por una parte y por otra parte el dinero de todos invertido ahí. Es difícil, Javier, pienso yo que es difícil comprometer a los políticos con un contrato de esas características. ¿Por qué? Porque enseguida que cambia el político se olvidan y dicen, ya yo no tengo compromiso. Yo no sé si es verdad la anécdota de
de la escultura que hay en la plaza, creo que de Europa, ahí al lado de Hacienda de Sí, Martín Chirino, la que quitaron, que le hicieron Rubén Enríquez y Martín Chirino en colaboración, y le cortaron un trozo, y cuando Martín, eso es lo que me llegó a mí, no directamente por Martín, porque nunca se lo he preguntado directamente, pero me llegó que cuando él se quejó al concejal responsable, le dijo, oiga, que la escultura es mía y hago lo que quiera. Y tuvo que recurrir a abogados y eso sí, para hay, que... hay gente muy tonta en algunos cargos de responsabilidad. Bueno, que vamos a ver, sabemos en manos de quienes era estamos. así, pero claro, luego Martín tuvo que pelear, no sé si en tribunales o no sé, y convencer a un juez de que una obra de arte merece respeto. Igual ni el mismo juez al principio se lo creía, luego al final sí, pero es que un compromiso escrito lo firma el que está ahí, el que está en ese momento. Luego vendrán otros, pero esos otros son corresponsables de lo firmado por los anteriores. De la misma manera que son corresponsables del mantenimiento de las escuelas. Ni siquiera puedo acceder a un contacto, porque yo no he logrado hablar con ningún responsable y he hecho escritos por registro de entrada. Me he personado en el ayuntamiento y no he logrado hablar, sino no he pasado de la secretaria de turno. Pero es que ese remedio habrá que ponerlo en el futuro, en el momento de la contratación. Claro, cuando ya está la cosa, ya te han quitado, te han cerrado la escultura, o el daño ya está cometido, ¿no? Por lo menos, si hacen una barbaridad de ese tipo y no enmiendan su mal paso, pues que tú puedas reclamarles daños y perjuicios, no sé, o todos, porque es que es dinero nuestro que está ahí. O sea, no sé. Eso ellos no lo comprenden, al parecer. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, lo que comentabas digamos, en espacios privados es realmente complejo, porque depende de la sensibilidad de los propietarios en la conservación de esa obra. En espacios públicos, a pesar de que parece que debe haber una protección, pues la falta de mantenimiento es el primer paso hacia la desaparición. Precisamente de Javier y Vicente, ellos hicieron la Plaza del Cardonal, junto a la iglesia del Cardonal, incluyeron una escultura de Pepe Abad, estamos hablando de principios de los 60, y en un momento indeterminado esa escultura desapareció, probablemente pasó por una fase de falta de mantenimiento, alguien pensó que podía ser un peligro, digamos, o haber un riesgo de seguridad, y desmantelan la obra, se lleva no se sabe a dónde sin inventariar, y al final esa obra ahora mismo está desaparecida. Recientemente en Santa Cruz hemos vivido ese mismo episodio con una obra de Claude Bisset que estaba en la plaza de la presidencia del gobierno, y otra que no recuerdo también. Entonces, claro, no solo es la falta de mantenimiento, sino que es una vía para una pérdida patrimonial que en el fondo es de todos, ¿no? Claro. Pero ¿a ti te parece tan difícil conseguir que el contratante de la obra artística firme una estipulación incluida dentro del contrato en la que se obliga a lo que es obvio? A mantener un dinero de todos convertido en escultura. Mi experiencia como arquitecto es que a los promotores es difícil comprometerlos para muchas cosas. Aunque sean públicos. Si son públicos, evidentemente yo creo que debería haber, simplemente por respeto al autor, por dignidad de la obra, debería haber un compromiso. Los privados es más complicado, porque realmente cualquier elemento que pueda ellos entender que puede suponer una limitación a su derecho de propiedad, a su derecho de disposición, pues es difícil que lo acepte. Las instituciones públicas, que creo que existía una ley que obligaba a un 1% cultural hace unos años, pues yo creo que si existe ese deber, implica también la conservación. Pero es complejo. Yo las obras públicas que he tenido no he tenido oportunidad de haber una ley, pienso yo, con un ámbito de protección de las obras públicas que yo creo que no existe, que se debería promover, que hubiese ya una ley general de que las obras públicas tienen que tener un ámbito de protección, que estén protegidas contra el vandalismo, contra la dejadez, contra toda la inclemencia. Lo primero es que no debería depender de la sensibilidad del responsable municipal de turno, sino que realmente hubiera no sé qué tipo de entidad que velara
y que estuviese preparada para entender la obra y para velar por ella, ¿no? Pero si depende de un área en concreto y esa persona no está preparada, pues es difícilmente... que con no recibirte ya tiene. Claro. ¿Qué responsabilidad puede asumir una persona que, como si no existiera? Yo no le puedo decir, oiga, que usted tiene la obligación, pues si no puedo ni hablar con él, ellos están en sus cosas, ¿no? Y más allá de eso está el entender cuál es el papel de la obra de arte en el espacio público, porque si verdaderamente se entiende que la obra de arte juega un papel importante en cultural y educativo, el proteger la obra y conservarla no es solo por la obra, sino por ese mensaje que se está dando, ¿no? Entonces, no sé si eso las administraciones, especialmente las locales, están en disposición de hacerlo. La verdad es que no. Sí, hombre, no sé si una ley es una herramienta legal de demasiado nivel para esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que existen... Hombre, unas normas, ¿no? Unas normas digamos, que protejan eso. Pero bueno, existen comisiones de patrimonio, existen concejalías de cultura, consejerías de cultura, o sea que se supone que su tarea es preocuparse de eso, sobre todo de eso que además es de su propiedad, de su responsabilidad, porque la propiedad es de todos, ¿no? Es decir, añadir una norma legal más sobre las que ya existen, que deberían ser suficientes, pues hombre, no sé... Algo con lo que tú tuvieras un cierto poder, por lo menos para tener un interlocutor, porque si no lo tienes, ¿qué puedes decirle, qué puedes reclamarle? Si ni siquiera se molestan en oírte tu reclamación o tu aviso, ya no es reclamación, sino aviso, oiga, que ustedes tienen ahí una cosa un tanto valiosa y que la están dejando arruinar, ¿no? Que va a desaparecer tarde o temprano si no tienen mantenimiento. Sí, es una especie como de fraude, ¿no? O sea, quiere decir que alguien tiene una responsabilidad y no se hace cargo de ella, ¿no? Pero está cobrando un dinero por esa responsabilidad. Sí, claro. Entonces, bueno, hay algo fraudulento, ¿no? Eso sí que no se les olvida. Ya, no sé. Pero sí que hay algo fraudulento, ¿no? Y de deslealtad hacia el artista y hacia la comunidad. Y hacia el visitante y hacia el paseante. O sea, hombre, pues igual deberían ser las asociaciones culturales cercanas al sector artístico contemporáneo, que son las obras que más sufren estos tipos de daños, pues que tuvieran iniciativas de judiciales, casi te diría yo, aunque luego se pare a los pocos pasos de la tramitación, ¿no? Pero bueno, decir, o sea, usted está... Si alguien rompe un cristal de un edificio público y la Guardia Municipal le detiene, o sea, le multan y le pueden enchironar. O sea, alguien está dañando otro bien público y no le pasa nada, se va de rositas. No, ¿por qué esta diferencia, no? Bueno, retomando también, bueno, enhorabuena. Retomando también todo el tema también de la conferencia de hoy de integración de arte y arquitectura, de la muchísima obra que ha enseñado el escultor, a mí me ha parecido particularmente interesante las puertas del cementerio, ¿no? Me ha recordado de alguna manera, bueno, he hecho una conexión, ¿no? Pues con el encargo de las puertas de la ampliación del Prado de Moneo, el encargo de Cristina Iglesias y demás. Además, el artista ha dicho que también que esas formas de esas puertas tenían una simbología, etcétera. No sé si nos podría contar algo más sobre cómo se ha gestado esa obra y también en relación a una observación que se hacía al principio de cómo pueden colaborar arquitecto y artista, ¿no? Que ha sido muy bonita esa categorización de correlativa, cooperativa y colaborativa. Entonces, también si pudiéramos ver, no sé, un poco las puertas otra vez, porque claro, hemos visto tanta obra tan rápido que verlas un poquito más y no sé si nos podría contar algo. Bueno, sí, las puertas realmente en este caso, el arquitecto me dijo, tienes este hueco de estas medidas y a mí me gustaría unas puertas como muy fuertes, macizas y tal.
como es un sitio realmente abierto, que no es un cementerio, pues yo lo que pensé era que las puertas, al ser tan gruesas, pues que no tuvieran un cierre total, sino que quedara un espacio que se fuera abriendo y por la parte alta y quedara libre la parte alta, y que fuera un poco, remitiéndome al paisaje también de Valle Gran Rey, fuera un poco encajando con el barranco, con el gran barranco que hace ese valle, y también una forma que yo consideraba espiritual, como algo que volaba, un espíritu que se esparcía hacia el cielo, una cosa así, una simbología un poco de espiritual y no sé, no religiosa, pero que fuera, que se perdiera ese aire hacia arriba, ¿no? Se fuera abriendo. Un encargo así directo, ¿no? Quiero decir, el arquitecto le dijo que, el arquitecto le encargó esas puertas, digamos, o sea, que me parece un encargo precioso, ¿no? Las puertas de un cementerio. Sí, fue un encargo directo, sí. Yo quisiera destacar otra posibilidad a la hora de integrar el arte en la arquitectura, y es que los arquitectos dispongan del presupuesto necesario para dotar al edificio de aquellas obras que ellos estiman convenientes. Eso ha existido, y eso ha dotado a La Laguna de un auténtico MoMA. No es conocido como el MoMA de La Laguna, tiene otro nombre, pero es el auténtico Museo de Arte Moderno de La Laguna. Tiene, por ejemplo, el mayor guinobar que hay en Canarias, con unas dimensiones de unos 10 metros por 3 de alto, de madera policromada, manipulada in situ por el autor. Yo tuve la suerte de desayunar con él mientras lo hacía. O, por ejemplo, una magnífica fuente monumental de Pepe Abad, que encima es didáctica. Está, ya voy a soltar el nombre oficial del MoMA de La Laguna, se trata del IESLA laboral. Hay una fuente de Pepe Abad con unos bloques cortados desde los que surge el agua, como el magma que da lugar a Canarias, entre los bloques. Es una lección de geología poética. Refuerza las explicaciones que damos los profesores de geología cuando hablamos de la teoría de tectónica de bloques. Una preciosidad, pero me quedaría muy corto si me paro ahí, porque en el patio superior, que es el actual jardín botánico, en medio hay una enorme fuente monumental también de Federico Adler, del mismo calibre que la que está en el Parque García Sanabria. Que yo sepa, en Tenerife de Federico Adler está esa fuente, la de García Sanabria, y una pequeña en la entrada del Colegio de Arquitectos. Pero si seguimos, nos encontramos en el mismo edificio murales de tapices de Carola Torres, la mujer de Moreno Galván, hechos sobre diseños, cartones originales de Tapies y de Manolo Millares, estamos hablando de palabras mayores, o de obra gráfica de Sempere, del equipo Crónica, de, grabados de Pepe Hernández, obra gráfica de Guerrero, un auténtico museo de arte moderno. Yo lo llamo desde siempre el MoMA de La Laguna, que está en un magnífico estado de conservación y es un instituto por donde desfilan miles de alumnos. Hay un respeto, pero también es que el edificio no está concebido como el MoMA. El edificio está concebido desde mi punto de vista, para lo que hay que concebir un edificio, que es para que el usuario se sienta bien, que el edificio tenga unas dimensiones humanas que lo hagan confortable, que el usuario no tenga que estar padeciendo la escultura incómoda que se le ocurrió a un arquitecto. Aquí me encuentro yo con un instituto de aulas luminosas, la luz está magníficamente tratada. Luego, a pesar de que el edificio es enorme, no es agobiante, sino todo lo contrario. Y es, como decía antes, un auténtico museo. El MoMA de La Laguna está siendo ignorado y para mí es una obra maestra de la integración del arte en la arquitectura, y se lo debemos a los arquitectos Saavedra y Díaz Llano.
Hola. Quería volver al tema de conservación y restauración. Realmente ya ustedes tres han comentado el tema y es muy complicado viendo esculturas al aire libre. Pero mi pregunta es si a la hora de decidir qué tipo de materiales voy a usar en un proyecto determinado y en el ambiente donde va a estar, si usted piensa en qué voy a usar, cómo va a comportarse el material en ese espacio y si usa algún tipo de protección o piensa en eso, y puede ser, en caso que es así, una manera de exigir esa protección en el contrato en el momento de encargar. Hombre, naturalmente se escoge el material apropiado por la calidad que uno quiere conseguir y también para, digamos, para la durabilidad que tenga esa pieza. En este caso, pues el material que se suele utilizar es el acero corten, que es un material bastante resistente dada la aleación de acero y cobre. Pero claro, tiene necesita un mantenimiento. Por ejemplo, el peine del viento de Chillida, que sufre mucho porque está en el mar, pero es macizo, ¿no? Yo he trabajado con placas de acero corten de 6 milímetros. Pero el peine del viento tiene un mantenimiento continuo, por lo que yo sé, varias veces al año tiene un tratamiento. Ahora ¿no? sí se está corroyendo. Está corroyendo porque no es acero corten, es claro, pero es macizo, tiene una... Sí, pero es laminado y las láminas se van erosionando. Sí, tiene un riesgo, ¿eh? Sí, tiene un riesgo, pero ha tenido un mantenimiento. Y claro, todo tarde o temprano puede que desaparezca, pero... lo que se intenta con los presupuestos, que no suelen ser bastante ajustados, es ofrecer la mayor calidad posible y el tratamiento apropiado en el momento del trabajo. Pero claro, lo que no puede, nunca nadie te va a dar un presupuesto para que tú sigas manteniendo una obra por los años y años venideros, ¿no? Sino ya no deja de ser mi responsabilidad porque no tengo capacidad para hacerme cargo de ella. No es lo mismo que ir a restaurar una cosita que ha recibido un arañazo en el interior, que lo hace siempre con gusto, pero no puedes ir con andamios y grúas a intentar mantenerla tú individualmente, porque es imposible. Oye, Juan, ¿estas puertas en esta posición están cerradas? O sea, esa brecha central es buscada. Está cerrada. Está cerrada. Sí. No, es que me parece muy sugerente esa idea que desde el exterior se vea el interior del cementerio, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo lo que quise hacer una cosa que además de ser un bloque, porque son de este grueso, y además de ser un bloque dieran una apariencia muy ligera, ¿no? Que fuera una cosa muy sólida y al mismo tiempo un poco etérea, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Vamos a... ya, sí, bueno. Y por este necesario ciclo de encuentro. Quería hacer en primer lugar un comentario porque es bastante grave que un ayuntamiento como el de Arona, que en los últimos años ha querido introducirse en el ciclo cultural, en la red insular de artes escénicas, que pretende destacar por la cultura, con festivales en los que introduce mucho dinero, como por ejemplo el Arona Summer Festival o el Festival Son Atlántico, que no le haga caso a usted, un escultor, autor de una escultura tan importante, que fotografías hechas con su escultura han ganado premios de fotografía. Que no le haga caso es bastante grave. Por tanto, yo le recomiendo que una recomendación personal, si quiere la coge, si no, no, es que si después de tantos escritos y que no le hagan caso, recurra a la prensa
porque desde que el político vaya a ver una página entera con su escultura y con lo que usted pide, que es perfectamente razonable y lógico si se tiene un mínimo de sensibilidad, le aseguro que va a hacer algo y que eso va a cambiar. Y eso simplemente, ya que la educación que tenemos no nos da los suficientes valores para poder tener la sensibilidad para estos temas, pues al menos dárselos de alguna manera a estos políticos. Y creo que la prensa es una buena opción. Luego quería hacerle una pregunta, porque aparte de este problema del mantenimiento, los escultores que hacen obra pública tienen también el problema de la falta de placas, y esto lleva al anonimato. Ya le digo, yo he visto fotografías con su escultura en muchísimas exposiciones en redes sociales y en ningún momento he visto su nombre. E incluso he visitado esa escultura, he buscado la placa y no existe. ¿Cómo convive usted como autor con eso? Quiero decir, dará rabia también esa... No, la placa sí existe, está en la parte inferior derecha y pone JL Salvador y la fecha. Lo que pasa es que al ser de acero cortén y si no te fijas, pues, y al tener un deterioro, una oxidación tan grande que se ha tupido, digamos, el ranurado de las letras un poco con el óxido, pero yo estuve hace unos días y la placa sí está. Lo que pasa que probablemente si de un vistazo general no la vea, pero también es por la falta de mantenimiento, porque al ser una ranura realizada sobre otra placa con el fondo del mismo acero, pues quizás esté un poco tupida y no se vea bien, pero sí existe. ¿Y le suele pasar eso, que todas sus esculturas tengan su placa? ¿Cómo? Que si todas sus esculturas tienen su correspondiente placa. Yo siempre he procurado que la tengan, sí. Lo que pasa que hay sitios que no son accesibles, que la placa debería estar, digamos, separada porque está dentro de un jardín o eso, y eso ya no depende, quiero decir, lo intentas hacer, mira, ¿y por qué no ponemos el nombre? Sí, ya veremos y tal, no se queda nada y al final te quedas sin la plaquita. Ahora, por ejemplo, en la que se expuso, la que hablé del edificio de usos múltiples 2, que recientemente se restauró, no tenía placa, siempre se habló, no, hay que hacer la placa, hay que hacer la placa, y ahora con la restauración el técnico que lo llevaba, Manuel González, pues dice, oye, ¿la placa dónde está? Digo, es que nunca se hizo, y él se encargó de hacerla y está en la pared, porque no se puede poner en la escultura, ¿no? Porque está dentro del agua, pero sí la hizo y la verdad que se lo agradezco. Pues felicidades por haberlo conseguido. Una pregunta, Javier, me parece muy interesante la distinción de procesos que has hecho. Lo que me gustaría que nos contara un poco más entre el segundo y el tercero, ¿cuándo empieza uno y acaba el otro? Porque en realidad se parecen un poco el cooperativo y el colaborativo. No, en realidad en el cooperativo cada autor plantea su obra y independientemente uno de otro. Es decir, yo hago mi obra, mi estilo, a mi forma, a mi manera de trabajar, y tú haces la tuya como arquitecto, pero vamos a ayudarnos de tal manera que cuando tú estés haciendo la obra, yo me pueda servir de las herramientas que tú utilizas para hacer mi obra. Porque imagínate, hay un caso, si podemos ver luego una pieza de Pepe Abad en el hotel Los Fariones de Lanzarote, es un hotel que tiene una apertura monumental hacia uno de los laterales, y en esa apertura monumental, pues yo qué sé, puede ser de 20 metros de altura, o sea, como una gran puerta, hay una escultura de Pepe Abad que es una pieza gigantesca, que prácticamente obtura esa apertura, ¿no? O sea, la ocupa casi macizamente, claro, con estas formas así un poco diagonales que tiene la escultura de Pepe Abad en esa época. En fin, crea aperturas, y de hecho por una de esas aperturas atraviesa un pasillo de comunicación del exterior hacia el interior. Pero claro, esa escultura tan enorme en ese espacio gigantesco, no es posible
que se produzca sin la necesaria colaboración de las dos partes mientras el edificio se está haciendo. Porque una vez el edificio hecho, sería imposible meter esa escultura ahí, ¿no? Entonces, ese es el cooperativo, ¿no? O sea, la obra se hace simultáneamente, la de uno y la de otro, pero yo hago mi estilo y tú haces tu estilo, ¿vale? En cambio, en el colaborativo, los estilos personales se dejan a un lado para que de la suma de las creatividades individuales surja algo distinto. En este caso que te digo del parque del Battery Park de ahí de Nueva York, había artistas de fama reconocida. Y bueno, y el propio César Pelli había diseñado multitud de parques y tenía su trayectoria como paisajista de parques y jardines. Pero hay una decisión de dejar a un lado la manera personal para que surja de forma estudiada, meditada, consensuada, una manera, forma, estilo nuevo, ¿no? Esa es la diferencia, o sea, en donde cada uno renuncia a hacer su propia obra en función del colectivo, dentro del cual incluso la autoría se disemina. O sea, aquel banquito que está ahí, tal, surgió de una conversación colectiva llevada a lo largo de semanas o de meses. Yo, bueno, si me permitís, ahora no sé si estamos en tiempo. ¿O estamos en tiempo? Sí. Bueno, voy a hacer un repaso muy rápido con algunos casos significativos de colaboración escultura-arquitectura que se han producido en los últimos años en el País Vasco, que son algunos casos aún muy paradójicos, porque los casos que mejor han resultado han sido casi fruto del azar, del accidente, de la casualidad, más que de la colaboración, que sería, por ejemplo, la Basílica de Aránzazu, cuya fachada es esta, ¿no? En la Basílica de Aránzazu intervienen Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Lucio Muñoz, Néstor Basterrechea, bueno, intervienen un montón de artistas entre el año 50 y el 55. Es estrictamente contemporánea a la Basílica de la Candelaria. Pero bueno, mientras Marrero Regalado era muy mayor ya, Carlos Laorga y Javier Sáenz de Oiza eran muy jóvenes. O sea, la energía se nota, ¿no? La diferente energía. Sin embargo, bueno, pues esta fachada de Jorge Oteiza, con ese apostolado allá abajo y la piedad allá arriba, es un accidente, porque Oteiza no iba a hacer esto. Había planteado una cosa mucho más barroca, todo ese muro ciego, plano que está ahí, casi es un vacío, ¿no?, absoluto. En principio iba a estar lleno, ocupado de relieves rehundidos, ¿no?, como un relieve hacia atrás, en negativo, y saliendo una escultura. Pero mientras estaba haciendo esta pieza, mientras estaba haciendo los apóstoles de abajo, el obispado de San Sebastián dijo que aquello era eso de, porque no hay 12 apóstoles, hay como 14 o 15, que eso era una herejía, que eso no podía ser, bueno, y Oteiza pues era muy suyo, muy radical en lo verbal, aunque era muy sincero en el aspecto religioso, ¿no? Tenía una religiosidad espontánea muy sincera. Bueno, total, que le censuran la obra y tiene los apóstoles colocados, no, los apóstoles hechos, pero tumbados allí en un arcén del camino durante 15 años. Ahí estaban. La fachada estaba desnuda, no había fachada. Bueno, estaba desnuda completamente. Entonces, al cabo de 15 años, le autorizan, en el año 68, 69, le autorizan a colocar las esculturas que estaban allá, ahí. Entonces, en ese momento, claro, había pasado tanto tiempo. Había aparecido el minimalismo, el arte conceptual, Lucio Fontana y el vacío, que, claro, el planteamiento de Oteiza cambia y en vez de llenar toda esa fachada con un horror vacui de relieves, pues decide dejarla vacía. O sea, es una fachada magnífica, pero fruto de un accidente, de una censura eclesiástica que luego se retoma con el tiempo, ¿no? Bueno, esta es una piedad extraña porque el cuerpo está a los pies de la Virgen, no está en su regazo. Este es el apostolado,
que como digo, creo que hay 14 o 15, es decir, una cosa. Y le pregunté, ¿por qué pones tantos? Y dice, es que porque no me caben más, porque el apostolado, todos somos apóstoles, ¿no? Pues metería a toda la humanidad si pudiera, ¿no? Y dice, pues pon 12 nada más, ¿no? Entonces me quedarían demasiado gordos. Pues entonces pon 16, así pones a los evangelistas, ¿no? Entonces me quedarían demasiado delgados. Bueno, Oteiza era un monstruo. Estas son las puertas de Chillida, las hace en el año 54. Bueno, la idea de que Aránzazu es un colectivo perfectamente argamasado, ¿no? Que ahí funcionan como grupo, un poco como casi adelantándose al grupo El Paso del año 57 o al Dago Alset y tal, es un mito que tenemos allá, pero no es verdad. Cada uno fue a su bola. O sea, a Chillida le dijeron las puertas, y hizo las puertas y los demás. A Oteiza le dijeron tú las esculturas, y hizo las esculturas y se olvidó de los demás. Entonces no funcionó como colectivo, ¿no? A Chillida se las encargaron en el 54, las hizo en el 54, las dejó ahí y se le marchó. Este iba a ser el proyecto del retablo, lo iba a hacer Carlos Pascual de Lara, pero mientras había hecho los bocetos y tal, se murió. Entonces se inauguró la iglesia en el 55 sin retablo. Quedó ahí ese ábside, un ábside monumental, quedó vacío, ¿no? Sin nada, una tela y tal, la Virgen ahí en el medio y punto, nada más. Entonces, al cabo de los años, 7 años después, en el 61-62, se le encarga a Lucio Muñoz que haga el retablo. Y entonces hace esta maravilla. Son 800 metros cuadrados de retablo de madera, bueno, trabajada in situ. Bueno, fantástico, ¿no? Pero es del año 62. O sea, tenemos unas puertas del 54, unas esculturas que están pensadas en el 52, pero que se acaban en el 69. Bueno. Luego las vidrieras son de uno de los monjes que estaba allí, que era artista, bueno, era monje y artista, se puede ser las dos cosas, y hizo estas vidrieras. Y bueno, el caso de Aránzazu es, por tanto, el de una integración perfecta de las artes, pero fruto de un accidente, realmente. O sea, ¿vale? O sea, algo que se quiso que saliera muy bien, y salió muy bien, pero casi de forma casual. De Remigio Mendiburu hay una escultura ahí en el Parque García Sanabria, que es un bloque de hormigón con algunos agujeros que penetran y tal. Bueno, este edificio en San Sebastián se ve muy pequeñito, ¿verdad? Bueno, no importa, porque esta es una vista general, pero veis ahí como cerca de la esquina hay una sombra oscura que está ocupando un paño ciego que va de arriba a abajo. Todo lo demás son ventanas, es un edificio bastante convencional, pero tiene esa singularidad escultórica que es este elemento escultórico. Esto es cooperativo, o sea, para colocar eso ahí solo pudo hacerse en el momento en que los forjados estaban realizándose. O sea, según se levantaba el edificio, él iba colocando los enganches para después colocar estos tubos. En este caso, el arquitecto no tuvo nada que ver, fue una iniciativa del promotor, un hombre extraordinario, que falleció hace 7 o 8 días, vamos, casualidad. Y le pidió a Remigio que hiciera esto. Claro, el mantenimiento de esta escultura en un edificio privado de multipropiedad es relativamente fácil, es metálico, tiene la verticalidad, el agua escurre hacia abajo sin mayor problema, ¿no? Claro, otra cosa es cuando la escultura está en el portal, en el interior, o en fin, pero aquí no plantea ningún problema, ¿no? Ahí veis, ahí se ven cómo están los enganches, que soportan ese relieve monumental. Vale. Bien, entonces la singularidad de esta obra es que es fruto de la voluntad del promotor, no del arquitecto. Yo ni sé quién es el arquitecto, no es relevante. La obra tampoco merece tanto la pena, el edificio, pero la escultura sí, y el encargante. Bueno, en el caso del Peine del Viento es una colaboración, siempre se dice, ¿no? Peña Ganchegui y Eduardo Chillida. Bueno, ahí hay más que eso, ¿no? Estos son los planos de Peña Ganchegui, en donde el trabajo de ambos se reparte. Peña acomete todo el espacio previo a la llegada de la escultura, una especie de enorme plaza a distintos niveles, ahí lo veis, con escalonamientos, que está pegada al flis, ¿no? a esos estratos geológicos casi en posición vertical que están ahí al fondo, pero que no se acerca al flis, sino que se queda como a un poquito de distancia, respeta, ¿no? Respeta la geología. Y entonces Peña Ganchegui, el arquitecto, hace la urbanización del entorno según se aproxima uno al borde del mar,
Y Chillida hace lo suyo allí en aquellas rocas que están allá. O sea, de colaboración, nada. Yo a lo mío, tú a lo tuyo, sí, pero vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos, ¿no? Esta es la plaza de Peña. Como veis, es una plaza muy sencilla, pero bueno, tiene mucho atractivo, ¿no? En esa apariencia mínima, ¿no?, de espacio urbanizado. Son granito rosa de Porriño, es bonito, son todos adoquines, muchos adoquines. Pero bueno, aquí el que fue verdaderamente el monstruo de la operación fue el ingeniero Leizaola, José María Leizaola. Leizaola no se inventa este mecanismo de un tren que se mete hacia el mar y permite llevar la escultura, que pesaban las esculturas, no sé cuántas toneladas, para que anclaran allá en aquella roca del fondo. Claro, hubiera sido imposible. En este caso siempre se olvida el nombre, mencionar el nombre del ingeniero, porque es realmente el artífice de la instalación es el ingeniero, ¿no? José María Leizaola. Ahí tenéis ese puente de nuevo que lleva las esculturas hasta las rocas. Ahí veis ese tren que conduce la pieza hasta allí, ¿no? Bueno, y entonces aquí tenemos la obra de Peña, que siempre se menciona a los autores de lo visible. Lo visible es la plaza y lo visible es la escultura de hierro allá. Bueno, están muy corroídas, están muy corroídas porque esto no es acero corten, es hierro laminado, entonces pues las láminas se van desgastando, ¿no? Hay una enorme preocupación por el futuro de esta pieza porque el salitre ahí y la mar es muy fuerte, ¿no? Muy devoradora. Y por último voy a poner lo que se ha venido a considerar, digamos, el hermanamiento de escultura y arquitectura más apoteósico del fin del siglo XX, ¿no?, que es la colaboración más o menos de Richard Serra y Frank Gehry en el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Esta sala gigantesca la hizo Gehry con ese ordenador CATIA, que es el que diseña las curvaturas de las alas de los aviones y tal. En fin. Gehry utilizaba el ordenador CATIA para hacer estas paredes curvas en los edificios y al mismo tiempo su amigo Serra también utilizaba el CATIA para hacer estas esculturas curvilíneas, ¿no?, de láminas curvadas en distintas direcciones. Entonces, aunque la sala se hizo para que fuera una sala de exposiciones temporales, de hecho funcionó ahí durante mucho tiempo como una sala temporal, ¿no? Ahí Rauschenberg, Warhol, se han visto muchas exposiciones, pero claro, la sala era muy incómoda para estar montando y desmontando, las paredes van curvas, y es un rollo montar. Y hasta que finalmente, y solamente había una escultura de Richard Serra, esa que está ahí, esa que hace una especie de S, que está ahí un poco al fondo, era la única que era fija, permanente. Y claro, era un absurdo, ¿no?, tener una escultura de Serra permanente allí, rodeada de esculturas o pinturas de Rauschenberg o era como una contradictoria, pero claro, es que no se podía quitar porque estaba anclada al suelo. Entonces, el museo, un poco por quitarse el marrón de tener que utilizar una sala que era muy incómoda y hacer convivir una escultura con cosas que no le pertenecían a la naturaleza de la escultura ni de la autoría, pues decidió, venga, un encargo monumental a Serra para decir, esta sala llénala de esculturas, ¿no? Entonces colocó como 7, 8, 9 más y hizo logró este resultado que es, bueno, pues se han dicho barbaridades de esto, ¿no? Se ha llegado a comparar Bernini, la columnata, no, déjate, no, está muy bien y es verdaderamente algo que no fue programado. O sea, es un resultado excelente, pero el único nexo es que ambos son amigos, han trabajado mutuamente, pero nunca pensaron en que esto fuera así, ¿no? Sino que, digamos, lo que produce este hermanamiento entre arquitectura y escultura es que utilizan una misma herramienta, digamos, y tienen una semejante sensibilidad artística, ¿no? Esta era la única. Ahí veis pero aquí está la primera que se colocó con una exposición temporal con la que no tiene nada que ver. Fijaros aquella cosa pop de allí de la navaja, joder, Claes Oldenburg, esta exposición conviviendo con Serra, o sea, no ligaba para nada, ¿no? Bueno, pues eso es. Ya veis que 4 casos con resultados
bien, acertados, pero cuyas causas fueron distintas y en algunos casos sin nada que ver con el arquitecto, en otros casos con accidentes, censuras, muertes, no sé, y en este caso pues por la convergencia de la utilización de una misma herramienta, ¿no? Bueno, ahora el último bloque de imágenes que teníamos previsto mostrar hoy son de obras de Javier y Vicente, en las que pues se ha producido esa colaboración con artistas. De todos los artistas que han colaborado con ellos, quizá el más prolífico ha sido Pepe Abad, que fue el que inició esa línea con las puertas de Wintersol. Wintersol es una clínica construida por una organización sueca para enfermos que venían a recuperarse aquí al sur de Tenerife. Y en esa obra, que es una obra magnífica que está expuesta en la exposición, pues Pepe Abad colaboró con ellos en la reja que se puede ver ahora en el contraplano en el fondo, en la puerta de entrada, y en una escultura que pueden ustedes ver a la izquierda. Ahí se inicia una colaboración que duraría pues hasta hoy, se puede decir, y que fue, la verdad, bastante fructífera. Yo esta mañana estuve hablando con Pepe Abad, que me confirmó que no podía venir, pero bueno, me comentó un poco cuál había sido su experiencia con ellos, y está más cerca de la cooperativa o de la cooperación que las otras dos versiones. Realmente él echaba en falta haber participado más en el proceso de diseño, aunque reconocía que siempre hubo un respeto máximo hacia su obra. Es decir, cuando ellos le proponían una intervención, pues confiaban plenamente en Pepe Abad y le dejaban total libertad para que él desarrollara su obra. Pero ya realmente había una decisión de proyecto, de ubicación o de emplazamiento de esa pieza, ¿no? Esta obra fantástica, que para nosotros era desconocida, es la bolera de Tembel. Dentro de los equipamientos que existían en Tembel había una especie de edificio lúdico que incluía una bolera. En ese momento pues era un atractivo. Y Pepe Abad desarrolló esta obra que yo no sé, digamos, o sea, me parece fascinante, pero también no sé enclavar, ¿no? Esta obra está desaparecida desde el momento antes, cuando se hablaba de la conservación de las obras de arte. Esto estaba dentro de un edificio privado. Cuando se acabó la gestión de Tembel, la empresa explotadora pues abandonó el edificio. Pues ahora mismo no se sabe, esta obra está o destruida o desaparecida o tal vez está en parte allí, ¿no? Solo quedan estas dos imágenes, esta y, a ver si puedo mostrar. Bueno, solo les traje una, pero hay 2 o 3 imágenes y es la única que se conserva. Esta obra forma parte de esa línea de trabajo de Pepe, de objetos encontrados. Es un enorme cigüeñal que está puesto en Ofra, aquí en Santa Cruz, y digamos que dialoga de alguna manera con las formas angulares de los edificios de Javier y Vicente, pero de igual manera pues aquí ya se decidió un emplazamiento y esa ubicación, y Pepe lo único que hizo fue incorporar la obra, ¿no? Aquí se puede ver otra vista de esa pieza. Existe y creo que está bien conservada. Bueno, también es una pieza lo suficientemente robusta como para soportar el vandalismo, ¿no? Esta es la obra que antes les mencioné. Esta es la plaza de la iglesia del Cardonal. Es una iglesia construida, diseñada y construida por ellos. Incorporó esta obra de Pepe.
desapareció en un momento indeterminado. Digamos que tuvo una fase previa de falta de mantenimiento, y al final pues estas piezas pues podían suponer un riesgo para los niños o para los que paseaban por allí, y se quitó y no se sabe cuál es su paradero. Aquí tenemos otra pieza de Pepe Abad en Tembel. Este es el Hotel Maravilla. Esta fue una de las Tembel fue una obra que duró casi 25 años. Esta es una de los últimos edificios, es un apart-hotel. Y aquí la colaboración, digamos, consistió en una chimenea de ventilación, digamos, darle una forma escultórica, ¿no? Y de ahí surgió pues esta pieza tan contundente. Aquí hay otra vista que la verdad que es magnífica, y que bueno, hoy en día no se podría hacer, porque evidentemente todos estos edificios han sufrido una alteración bastante importante. Aquí tenemos otra pieza también de Claude Bisset. Esto es los edificios departamentales. Es una obra que verdaderamente ocupa un lugar central en la plaza, un lugar privilegiado, pero que también, digamos, que ocupa un sitio concreto, los edificios a un lado y la obra en el suyo, ¿no? Aquí pues también se decidió el espacio, hemos visto los bocetos en el archivo de ellos, y realmente ya había una decisión de dónde incorporar esa obra, ¿no? Esta no es de Pepe, evidentemente, es Claude Bisset, que también tuvo mucha relación con ellos. Y esta es la que el señor estaba refiriéndose antes. Esta es una obra de Federico Asler. Federico Asler es un escultor chileno que llegó aquí a Tenerife a través de Chillida, es decir, cuando la primera exposición de escultura, aquí está María Hortensia, que me puede ilustrar muy bien porque ella lo vivió. Se quería que Chillida participara en la exposición de escultura en la calle, pero no fue posible, y fue el propio Chillida el que sugirió la participación de Federico Asler, que era un joven escultor chileno que estaba de paso o, digamos, residiendo temporalmente en España. Participó con la escultura que ahora está en el Parque García Sanabria, y hubo una relación pues muy estrecha que llevó a que al final se incorporaran algunas obras de Federico Asler en edificios de Javier y Vicente. Esta es la Fuente de la Laboral, que la verdad que es espectacular. Hay otra obra, dos obras pequeñas en el Colegio de Arquitectos, pero hay otra más, que es esta, que es en Tembel, en la agrupación Frontera. Esta realmente tiene una semejanza con la de la Laboral, y es también una obra importante, ¿no? Creo que Federico Asler estuvo como 10 años por aquí, y digamos que ya luego ya se volvió a Chile y tiene una casa museo fantástica en Roca Negra. Y por último, mostrarles, bueno, una obra que para nosotros es emblemática, para ellos es emblemática, es el Colegio de Arquitectos, que en el proyecto, desde el proyecto, ya se incorporó la pieza de Martín Chirino, la Lady Tenerife. Hace poco la escultura fue restaurada y se la llevaron de la plaza, y realmente había un vacío en la plaza importante, o sea, faltaba algo, ¿no? La escultura ocupa un lugar, establece un diálogo por contraposición con el edificio tan geométrico, que verdaderamente hacen que este ejemplo sea para ellos uno de los más importantes, y que incluso tenemos aquí a Juan Julio, que me gustaría que luego nos contara algo de cómo llegó esta pieza al colegio, y que yo creo que, digamos, es la que, según Vicente nos ha contado, es la que mejor, digamos, expresa lo que ellos entienden por integración de
de las artes, ¿no? En la arquitectura. No, esa no la tengo. No. No, esa no la tengo. Hay otra pieza también aquí, perdón, que esto es unas vidrieras de Giraldo que están en una sala de actos que tiene la refinería. Esto realmente es una lástima, no se puede visitar porque es un edificio que es privado dentro de la refinería, es una sala donde ellos se reúnen y hacen eventos, pero creo que no muchos hacia el público. La restauración de este edificio la ejecutaron ellos y pasó de ser un almacén industrial a sala de reuniones. Y esos ventanales altos, pues ellos los transformaron en pues una pieza de arte, ¿no? Y para ello contaron con Giraldo, ¿no? Y realmente Vicente lo llama esto la capilla, y bueno, pues también están muy satisfechos con el resultado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que me gustaría que Juan Julio comentara algo de la escultura del colegio. Bueno, buenas noches. A mí me cupo el honor, el orgullo y las responsabilidades de presidir el Colegio de Arquitectos con la primera exposición de escultura internacional en la calle, que puso a Santa Cruz de Tenerife en primera fila mundial y nacional, porque conseguimos atraer, y el motor indiscutido fue Vicente Saavedra, a los mejores escultores del momento. Y ya que se ha hablado de la integración de la escultura fundamentalmente en la arquitectura, tengo que decir que el hecho de haber pedido el patrocinio a José Luis Ser y a Joan Miró, arquitecto y escultor del Pabellón de España en la República, trajo problemas políticos serios que me correspondió apechugar a quien les habla, porque se entendía que era una primera manifestación de subversión contra el orden establecido. Estaba de gobernador civil un cuñado de Arias Navarro, quiso meterse en la exposición. Cada vez que teníamos un coloquio sobre arte, y aquí está María Hortensia, nos amenazaban con bombas. Y las primeras veces evacuamos el edificio que estaba lleno hasta que ya nos dimos cuenta que era una patraña. Y bueno, pues la figura estelar pues, de la exposición fue esa Lady de Martín Chirinos, con quien establecimos una relación muy amistosa. Yo ahora presido la Asociación Española contra el Cáncer y la V de vida que otorgamos a los distinguidos investigadores la donó Martín Chirino. Es una escultura muy bonita porque recoge el mundo y se transforma en una V que sube. La tiene el doctor Baselga, que es uno de los mejores investigadores en el Pabellón de España en Nueva York. Y aquí vinieron pues Rogelio Mendiburu, Chillida no vino, estuvo Soto, en fin, de sobra conocido. La escultura de Chirino, como acaba de decir José Manuel, está tan perfectamente integrada que es imposible imaginarse la plaza sin ella. Pero hay que decir que también tuvimos problemas con la gente de la calle. Cuando, por ejemplo, en el cruce de la Avenida de la Bélgica con la Rambla se sustituyó un cardón monumental por la escultura de Soto, las llamadas y las presiones que tuve de gente de la calle indignada, porque estábamos colocando un cacharro donde estaba una magnífica escultura vegetal, pues fue seria. Luego la escultura en el parque fue objeto de muchas vejaciones, de muchos grafitis, y yo diría que hemos avanzado bastante y hoy se acepta como normal lo que en aquel momento era insólito. Yo personalmente en mis obras también se ha hablado de la dificultad que es en las obras privadas en las que yo he trabajado fundamentalmente convencer al promotor que gaste dinero en una escultura,
pero tengo dos que fueron pioneras también, una de Pepe Abad, que se colocó en la Plaza de Santo Domingo de la Laguna y hubo que venderla como una farola para que los municipales, los concejales la aceptaran. Y otra es la de Comonte, que está en el Instituto de Investigaciones Químicas, el padre Anchieta. Comonte, no, me imagino que lo conocerán, fue premio medalla de oro a la exposición de Salzburgo, de arte religioso. Lo conocí en Madrid a través de un compañero y hizo una obra que lo llama Nido de nebulosas, pero que a mí me recuerda más bien la estructura atómica poetizada, que es en el fondo el Instituto de Investigaciones Químicas. Y poco más tengo que añadir, sino que la arquitectura para mí es un arte de 5 dimensiones, porque no solamente es el espacio bidimensional de la pintura o el tridimensional de la escultura con el punto de vista múltiple, sino que tiene además largo, ancho, alto, tiempo para recorrerla y orientación para hacer el recorrido. Y ahí la integración de las artes tiene que tener en cuenta ese protagonismo espacial que es genuino de la arquitectura. El vacío, y que en definitiva viene a poner de manifiesto lo que ya decía Vitruvio en el siglo I después de Cristo. La arquitectura es firmita, sanita e venusta. Primero, seguridad, que sea útil, que resista los aconteceres cotidianos. Segundo, que sea útil e higiénica. Y tercero, la belleza, que viene a coincidir con lo que decía Santo Tomás de Aquino, que la belleza es el esplendor de la verdad, o lo que es lógico es estético. Y ahí tienen cabida todas las artes. Muchas gracias por aguantarme la pequeña divagación. Bueno, yo quiero decir algo relacionado con lo que se habló ayer. Supongo que muchos estuvieron ayer. Y frente al pesimismo que se vio acerca de la profesión y de la conservación, el cuidado de las obras maestras de la arquitectura contemporánea, que un pesimismo que parecía que estamos abocados todos a la entropía, a la disolución, al abismo, o sea, no hay nada que hacer, en fin, nadie cuida nada, esto es un horror. Pues yo proponía alguna pequeña acción que prestigiara y que quizás iniciara un camino de recuperación, ¿no? Que prestigiara algunas obras de arquitectura, como por ejemplo el colegio, ante una sociedad que igual lo mira con indiferencia. Nosotros sí, aquí todos lo valoramos mucho, pero igual en la calle ese aprecio no es tan manifiesto. Y que además de prestigiar, socialmente pudiera permitir la recuperación de aquello que por los hados del destino pues se ha deteriorado, como puede ser Temple, ¿no? Y pedía o sugería que quizás podía haber un comienzo de reconocimiento y pues incoando un expediente de bien de interés cultural a este edificio, por ejemplo, ¿no? O sea, que sería quizás el edificio más contemporáneo que recibiera una calificación tal, ¿no? Porque claro, es fácil declarar bien de interés cultural a un edificio románico o a un templo barroco, ¿no? Pero claro, pues las obras de arquitectura contemporánea, si no se protegen ahora, pues en el futuro no habrá pasado que preservar, ¿no? Habrá desaparecido o deteriorado, como pasa en Tembel, ¿no? Y yo quisiera proponer, se lo he dicho antes a José Manuel, que de esta exposición, de estas jornadas, surgiera una iniciativa que promoviera la incoacción del expediente de declaración de bien de interés cultural a esa obra del Colegio de Arquitectos, y que ya sabemos que no se va a demoler, mientras sea propiedad del colegio la va a preservar con cariño, mimo y demás, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?, qué puede pasar. Hace unos años se corrió el riesgo, se pensó incluso en vender el edificio cuando el colegio estaba mal económicamente, ¿no?
De tal manera que, bueno, el futuro no está escrito y no se sabe, ¿no? De tal manera que esa protección, aunque quizás no sirva, sin embargo, ahora sí puede ir sirviendo para reconocer el valor de algunas piezas de la arquitectura contemporánea, ¿no? Y en el caso de Tembel, pues bueno, no sé, igual podría ser el comienzo. Claro, aquí lo que decía, había mucho pesimismo entre algunas personas que estaban aquí ayer, porque decían, es que los mecanismos de gestión no funcionan. Bueno, pues coño, que funcionen. O sea, ¿para qué se le da una figura legal a un conjunto, a un edificio, si luego no va a haber inspección, luego no va a haber incentivos? O sea, toda figura legal de declaración de bien de interés cultural supone limitaciones. Hombre, pues no lo puedes derribar, no puedes ensanchar las ventanas, no puedes levantar 2 pisos encima de la... Son limitaciones a la propiedad, pero que deben ir acompañadas de incentivos, ¿no? O sea, por aquí te cargo, pero por aquí te alivio, ¿no? Y quizás pues en Tembel podría servir esa declaración, por lo menos, aunque no llegara a buen término, para decir que ahí había algo que merecía la pena haber tenido, aunque ahora ya no tenga remedio. O igual sí tiene algo de remedio, igual a largo plazo, como decíamos de los cascos históricos, de las medievales, de tantas ciudades de la península, que estaban durante mucho tiempo estaban hechas una porquería, ¿no? Y ocupadas por gente que hacía fogatas en mitad y se incendiaba todo, y no sé. Y ahora, bueno, se han recuperado. O sea, y el primer paso fue la declaración de conjunto de interés monumental, ¿no? Y bueno, pues ha servido. Entonces yo digo, además te lo digo a ti, al otro comisario, que de aquí surja la iniciativa, o sea, además liderada por vosotros, de que se incoe como testimonio, aunque no llegue a ninguna parte, pero como testimonio que se inicie la incoación del expediente. Bueno, eso sería un comienzo. Rafa y yo hemos pertenecido a la Comisión Insular de Patrimonio durante 5 años y vimos el plan que había para Tembel, el plan de modernización del que se habló ayer aquí, y realmente no era un instrumento adecuado, ¿no? Hicimos un informe exhaustivo donde aportamos toda la información de antecedentes, de planos, para tratar de que las decisiones estuvieran sustentadas en un conocimiento y en un rigor de la obra que se pretende preservar. Pero el problema es que el documento no pretendía preservar la obra, sino, digamos, reactivar económicamente, entre comillas, a base de aprovechamientos urbanísticos. Realmente la experiencia que hemos tenido en esos años en la Comisión Insular de Patrimonio, que es la que realmente verifica digamos, la gestión que se hace sobre los bienes de interés cultural, es que si no existe un compromiso de las administraciones intervinientes, hay poco que hacer. Es decir, solo la declaración... la declaración tiene que tener consecuencias. Tiene consecuencias. No es una floritura. Realmente la protección es un límite al derecho de propiedad, porque establece unas limitaciones a la intervención. Pero claro, hasta ahora, pues por diversas circunstancias, no ha comportado también unos beneficios para los propietarios, unas compensaciones. Todavía ahí no hemos llegado, ¿no? Entonces, realmente, en el caso de las administraciones, debe haber una voluntad para sacar eso adelante, porque si no, desde la parte privada es complejo que asuman las cargas que suponen. De hecho, algo que es patrimonio de todos, realmente ellos entienden, el propietario, que la carga la soportan solo ellos, ¿no? Algo que supone un beneficio cultural. Hay un punto ahí que todavía la norma no ha acabado de resolver, y por eso muchos expedientes, si no hay un empuje de las administraciones, es difícil que tengan luego un efecto práctico, ¿no? Esa es la mayor complejidad. No obstante, el que sea un BIC ya en sí es un reconocimiento, ya es una llamada de atención. Por lo menos, claro. Sí, podría ser un inicio. Ha habido otros intentos y de siempre desde el colegio, todos los compañeros siempre hemos anhelado ver esa obra otra vez en un estado, digamos, digno. Habrá que aceptar un cierto grado de transformación, porque lo que no se puede pretender es que volvamos a restituirla, ni se debe restituir en su estado inicial, pero un grado de transformación que respete los valores de la obra, que no la disfrace, ni la altere,
Y Tembel tiene, como decíamos, muchos espacios públicos, hay una gran parte de espacio público que ahí sí la administración tiene competencia. Hay edificios como el hotel donde es un solo propietario, hay también una parte comercial donde son menos propietarios. No es lo mismo negociar con una comunidad de 370 apartamentos como es Frontera que con varios propietarios intentar tirar de la actuación pública. Pero bueno, es una asignatura pendiente, la verdad. Sí, perdón. Yo quería intervenir en la primera parte del coloquio, pero no fue posible hasta ahora. Quería hablar sobre lo que se planteó, sobre el acero Curten, sobre la escultura que estaba en la plaza, o que está en la plaza al lado de Hacienda, y teniendo muy en cuenta las dificultades que ustedes mismos han comentado sobre el acero Curten y cómo mal resiste el terrible ambiente canario, muchos fabricantes insinúan incluso que el Curten no es adecuado para estar en un clima como este y que debe siempre ser protegido. En el caso concreto de la escultura de Chirino, yo en una ocasión pasé por allí y observé una pequeña grieta en la que se veía la luz a través de la escultura. Entonces la analicé un poco en detalle y comprobé que era un defecto de la soldadura. Al poco tiempo volví a pasar y vi que aquello iba degradando a gran velocidad. Entonces ya las grietas iban siendo mayores, entonces denuncié el caso. Y a lo mejor fui el culpable de que la amputaran como la amputaron. Pero claro, aquello representaba un peligro tremendo porque aquello pesaba cientos de kilos, la parte que se amputó representaba cientos de kilos y la gente se ponía debajo. Incluso había vagabundos que dormían allí debajo de la escultura. Y era lo que quería decirles, mi pequeña aportación y mi experiencia y la razón por la cual la escultura no fue un capricho, sino que hubo razones técnicas para amputar la escultura. Otra cosa es luego la dejadez de la administración en volver a reponer la parte que se quitó. Pero la solución técnica también podía haber sido restaurarla. Muy bien. Oye, tú cierra. Pues nada, muchas gracias por la asistencia y la participación. Y nada, mañana tenemos otra mesa redonda en la que se hablan de las relaciones de la arquitectura con la fotografía. O sea que les esperamos mañana. Muchas gracias.